Fue uno de los engaños más elaborados de la historia del contrabando de arte, un astuto plan para traficar con valiosas antigüedades egipcias que burló a los agentes de aduanas durante años. Pero cuando la red legal se fue cerrando en torno al responsable, intentó suicidarse. Tomé cicuta. Sabía que moriría en 3 horas. El caso llevó a los investigadores desde la sombra de las pirámides hasta un tranquilo pueblo inglés y al corazón de la avenida Madison de Nueva York. Y cambió el comercio mundial de antigüedades para siempre. Grandes robos de arte. La cabeza del faraón. En mayo de 1994, el Departamento de Egiptología del Museo Británico recibió la fotografía de una hoja de papiro. Les pedían que tradujeran el texto y verificaran su origen. Examinando la foto, advirtieron inmediatamente que habían visto ese papiro antes. Contactaron con el remitente y le preguntaron si tenía más. Y así era. Envió 22 fotografías más al departamento. Ahora tenían la certeza de estar ante un gran robo de tesoros egipcios. El Departamento de Egiptología llamó inmediatamente a la policía. La llamada llegó a la Unidad de Arte y Antigüedades de Scotland Yard y a su jefe, Dick Ellis. En aquel momento, Dick Ellis estaba en Norteamérica trabajando en otro caso. Ellis tenía fama internacional como uno de los principales investigadores de delitos relacionados con el arte. Recibió una llamada de su oficina sobre el papiro egipcio. Me pareció evidente que el caso podía llegar a convertirse en una gran investigación. Dick Ellis regresó a Londres y fue a hablar con los expertos del Museo Británico. Los especialistas del museo reconocieron inmediatamente el papiro como parte de una serie de hojas que habían descubierto ellos mismos en los años 60 en Saqqara, Egipto. Sabían que eran objetos que ellos habían inventariado y depositado en un almacén del gobierno egipcio en Saqqara, y allí deberían seguir guardados. Inmediatamente supieron que eran robados. En este papiro se describían los métodos de momificación de animales en Saqqara, cerca de El Cairo. Dick Ellis supo que se había embarcado en una investigación complicada. ¿Cómo habrían robado esas piezas? ¿Cómo habían llegado desde un almacén del gobierno egipcio hasta Inglaterra? Fue el inicio de una investigación que cambiaría las leyes sobre el patrimonio cultural en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Sabíamos que en las últimas décadas el flujo ilícito de antigüedades era un problema para muchos países. Nos pareció que estábamos ante un robo masivo de antigüedades egipcias. Por supuesto, nada de esto era nuevo. Llevaba ocurriendo siglos. A finales del 19, los europeos descubrieron las maravillas del arte egipcio. Los arqueólogos comenzaron a excavar y documentar sus hallazgos. Con la pasión de documentar, llegó la de coleccionar. El arte egipcio empezó a circular desde su país hacia Occidente. El crecimiento de la demanda impulsó el saqueo. Los objetos salían de Egipto de 2 maneras. Inicialmente, a finales del 18 y principios del 19, y pasaron a engrosar colecciones privadas y públicas. La otra fuente fue mediante el saqueo de tumbas y el robo de objetos de los templos, sacados de Egipto de forma ilegal y subastados después. Al principio, Egipto obtuvo beneficios de la venta de su patrimonio.
En 1983, esta actividad se cortó de raíz cuando el gobierno aprobó una ley declarando que todas las antigüedades descubiertas y las que hubiera enterradas eran propiedad de Egipto. Toda salida de antigüedades del país se consideraba robo. La ley número 117 de 1983 era una buena ley, pero no la idónea. La ley de 1983 debería haber causado un gran impacto, pero supuso la aparición de un mercado clandestino. La gente seguía desenterrando objetos y en vez de declararlos, intentaban pasarlos a través de intermediarios. Hubo una corriente continua de objetos que terminaban en el mercado de antigüedades europeo y norteamericano. Sin una regulación internacional, el comercio prosperó. Se movía una pequeña fortuna. La dimensión del problema es enorme. Por poner un solo ejemplo, en una casa de subastas norteamericana, entre 1998 y 2006, se vendieron antigüedades por valor de más de 100 millones de dólares, de los cuales 35 millones fueron de obras egipcias. De hecho, David Gill calcula que el 96% de los objetos egipcios no tenían registrada su procedencia. Cree que fueron sacados ilegalmente del país. Cuando Dick Ellis comenzó su investigación, el Museo Británico le había proporcionado información vital, el nombre de la persona que afirmaba tener el papiro, Andrew May. Ellis descubrió que May vivía en Devon, un condado del suroeste de Inglaterra. Su casa se llamaba Westaway Cottage, en el pueblecito de Barnstable. Ellis llamó a un detective de la policía local para saber más sobre Andrew May. Y se llevó una gran sorpresa. Un colega recibió una llamada de Dick Ellis, del Departamento de Arte y Antigüedades de Scotland Yard. Nos preguntó si sabíamos algo de un tal Andrew May y de Westaway Cottage. La finca había sido el escenario de un robo denunciado el año anterior, 1993. Un hombre que yo no conocía, llamado Jonathan Tockley Parry, había habitado la casa y había denunciado el robo de una cabeza egipcia con un valor superior a 100.000 libras. Ellis se dio cuenta de la notable coincidencia. Pidió a Toms que investigara a los dos hombres. Toms descubrió que el aparentemente misterioso Jonathan Tockley Parry era un exoficial del ejército y licenciado en Cambridge. También era considerado uno de los mejores restauradores de arte del mundo. Había sido inquilino de Andrew May y tenía una casita y un taller en tierras de su finca. Supimos que había una connivencia entre los dos hombres, Andrew May y su inquilino Jonathan Tockley Parry. Obtuvimos una orden de registro para la vivienda de May y para los edificios aledaños a la casa principal. El 28 de junio de 1994, Dick Ellis y Steve Toms, acompañados de un experto del Museo Británico, se disponían a efectuar un registro en la propiedad de May. En el taller de Jonathan Tockley Parry descubrimos que tenía un despacho. En él había archivadores que confiscamos y, obviamente, documentos referidos a piezas sacadas de Egipto. Había referencias a personas implicadas en el mismo comercio que Tockley Parry. Se enteraron de que Tockley Parry había dejado Westaway unos meses antes. Se había mudado a un tranquilo pueblo a 30 minutos en coche. La policía fue a buscarle. Los vecinos se sorprendieron por el interés policial en su nuevo vecino. Era un bonito día de verano. La puerta estaba abierta y desde ahí se veía la casa donde vivía Jonathan. De repente aparecieron 8 hombres mirando por las ventanas con palancas en las manos. Me pareció muy raro.
Se corrió la voz. Luego supe que habían entrado en la casa. Registramos la casa. En la planta baja encontramos el archivo fotográfico de Jonathan Tokely Parry. Había miles de objetos. Los detectives continuaron empaquetando y anotando sus descubrimientos, que incluían cartas, fotografías y diarios. Pero fueron interrumpidos repentinamente. Para su sorpresa, Tokely había regresado de su viaje número 65 a Egipto. Cuando llegué del aeropuerto, la puerta estaba abierta. La casa estaba llena de policías y agentes de aduana. Eran 8 en total. Yo tenía por ahí mi ordenador y mis cosas. Lo habían revuelto todo. Cuando abrí la puerta pensé que me habían vuelto a robar. Fue un alivio descubrir que no era así. Pero me enfadé mucho porque habían entrado y habían ocupado mi casa. Entraron por aquí. Usaron palancas para entrar por las ventanas, aunque Barry, el del pub, tenía la llave. La policía encontró varias piezas de arte egipcio. El descubrimiento más interesante fueron los paneles de una falsa puerta en la habitación de Tokely. Una falsa puerta en una tumba es realmente una pared construida por los antiguos egipcios para permitir el paso del espíritu del muerto a la tierra de los vivos. Me ordenaron ir abajo. Me preguntaron por las antigüedades ocultas arriba. Yo les dije que había 2, pero ellos solo habían encontrado una. Cuando me fui, había guardado uno de los paños debajo de la cama, que es el que habían encontrado. Pero no se habían molestado en mirar en el cajón, donde estaba el segundo, y se lo entregué. Los policías no estaban seguros de lo que habían encontrado y ni siquiera de si lo que tenían era auténtico o de algún valor. Dick Ellis pidió al experto del Museo Británico que se llevara los objetos a Londres para estudiarlos. Pero Ellis tomó una decisión. Con la cantidad de documentos, fotografías y objetos, pensó que ya tenía suficientes pruebas. Arrestó a Tokely Parry por manipulación fraudulenta de antigüedades robadas. Lo detuve allí mismo y lo llevamos a la comisaría de Barnstaple. Él estaba sorprendido. No creía que pudiéramos acusarlo de ningún delito en este país. De camino a la comisaría, nos pidió desviarnos a casa de su madre, de donde sacó la cabeza de Marriott, un gato de bronce y otros objetos que tenía guardados allí. Tokely Parry estaba seguro de que su interés por las antigüedades egipcias no vulneraba ninguna ley británica. Todo empezó cuando me cansé de decirle a uno de mis clientes, y él se cansó de escuchar, que todo lo que había sacado de Egipto era falso. Me pidió que fuera con él a Egipto para certificar lo que había comprado. Fue una alegría que terminó en drama y que me llevó por primera vez a Egipto. Quedé atrapado por su magia. La primera vez que fui a Egipto sabía que estaba vulnerando la Ley 117 de 1983, la ley egipcia por la que Egipto había nacionalizado todas sus antigüedades y reclamaba cualquier objeto hallado o por descubrir como propiedad nacional. Al principio pensé que era un juego, era divertido. Pero cuando vi el nivel de corrupción y destrucción que había y lo estúpida que era la ley, pensé que no solo estaba haciendo lo correcto, sino que era moralmente correcto hacerlo. Empecé a creer, y lo sigo haciendo, que si no hubiera sacado muchas de esas antigüedades, ahora estarían destruidas. No tuve reparos morales. En aquel momento la policía no sabía si tenía pruebas suficientes para acusar a Tokely Parry de algún delito. Pero mientras avanzaban las investigaciones, otro hombre entró en escena. Mark Perry. Recibimos información de que Mark estaba haciendo frecuentes viajes a Egipto los fines de semana.
Partía un viernes y regresaba un domingo. Ingresaba grandes sumas de dinero el lunes por la mañana, cosa que no era normal. ¿Para qué iba Perry a Egipto? Era una especie de manitas que vivía enfrente de May. Dick Ellis sospechó. A la mañana siguiente fuimos a entrevistar a Mark Perry. Y esa fue otra de las claves de la investigación. Porque Perry, hasta casi su último viaje a Egipto, desconocía la ley egipcia. No sabía que estuviera cometiendo ninguna infracción de las leyes británicas. Lo primero que supe sobre el tema fue cuando abrí la puerta y me encontré con policías de la comisaría de Barnstaple y agentes de Scotland Yard. Esa fue la primera vez que me di cuenta de la gravedad del problema. En los 12 o 18 meses que llevaba haciendo aquello, nunca supe que estuviera infringiendo la ley. No entendía la gravedad de los hechos. Les dije que no había hecho nada malo. No había vulnerado ninguna ley. Pero Ellis halló información vital sobre el contrabando de Perry. Descubrió que Tocqueville Parry tenía socios en Egipto. Su contacto principal se llamaba Ali Farag. Mi proveedor me presentó a Ali Farag. Era un pícaro, un granuja que me había estado engañando. Ali Farag quería hacer contactos con Occidente. Quería encontrar a alguien en quien pudiera confiar y con quien trabajar. Veía lo que estaban haciendo sus hermanos mayores. Eran los principales traficantes de Egipto, hombres muy poderosos, y quería ser como ellos. Me vio a mí, un joven valiente que también quería encontrar objetos valiosos y sacarlos del país. Y congeniamos. El problema de Ellis era que aún no sabía lo que Tocqueville Parry y Farag habían pasado de contrabando. Entonces recibió una llamada del experto del Museo Británico. Me invitó a pasarme por el Museo Británico porque tenía algo que decirme. Fui allí, entré en su despacho y abrió un libro, el tomo de la tumba de Hetep Ka. Me explicó que una vez estudiado el estilo de las piezas encontradas debajo de la cama, la situaba en el reino antiguo. Había examinado minuciosamente los objetos. No le encajaban los jeroglíficos que aparecían en ellos, pero aún así los había estudiado y estaba seguro de que pertenecían a la tumba de Hetep Ka. Hetep Ka era un cortesano y peluquero real, el Vidal Sassoon de los faraones. La tumba había permanecido intacta durante milenios, hasta que fue descubierta en los años 60. Lo que encontraron en la habitación de Tocqueville Parry eran estelas de la tumba de Hetep Ka. Ahora sabían que era un robo, pero no había denuncia. Sin ella no había caso. No tenían suficientes pruebas para acusarlos bajo la ley británica. Necesitaban la cooperación de las autoridades egipcias. Dimos un paso poco usual. Invitamos al embajador egipcio en Londres a que viniera a Scotland Yard para hablar sobre lo que habíamos encontrado e investigado. Según la legislación egipcia, algunas familias tenían derecho a tener colecciones de antigüedades, pero no a venderlas. La de Farag era una de esas colecciones censadas. Ahora, con pruebas evidentes de saqueo, las autoridades egipcias estaban listas para actuar. Fue un gran avance porque facilitaron sus registros para que Ellis los inspeccionara. Trajeron un libro enorme, de un tamaño increíble. Venía con su propia maleta. Era el registro de la colección autorizada que la familia Farag tenía bajo su control. Nos sentamos y fuimos página por página
Comparando los objetos de las fotografías con los que habíamos confiscado a Tokely Parry, identificamos un buen número de piezas de esa colección. Pero no estaba claro lo que perseguía Tokely Parry. Ellis tenía que ir a Egipto para descubrirlo por sí mismo. Los egipcios consideraban nuestra visita a su país como algo importante, pero arriesgado. Les preocupaba nuestra seguridad porque había mucho en juego. Nos pidieron que, haciéndonos pasar por turistas, examináramos la seguridad de varios depósitos de antigüedades. Pero pronto se propagó la noticia de sus verdaderas intenciones. Nos preocupó mucho que el primer día, cuando salimos a hacer una inspección de la colección, encontraran en casa de Farag una tarjeta de visita. Y en la parte de atrás estaba escrito mi nombre, el de mi acompañante Tony Russell y el del intérprete que venía con nosotros. Habían avisado a la familia Farag de que estábamos allí. Ahora sabían que era una investigación y que no sería fácil detenerla, pero tenían que intentarlo. Ellis y su grupo dejaron El Cairo en dirección a Saqqara, la ciudad de los muertos. Saqqara era la necrópolis, un vasto cementerio de la antigua ciudad de Memphis. También era el lugar de procedencia del papiro ofrecido al Museo Británico en mayo de 1994. El 19 de noviembre, Dick Ellis visitó la tumba de Hetep-Ka, a la sombra de la pirámide más antigua, en Saqqara. Estaba a 60 metros escasos de un puesto de guardia con vigilancia las 24 horas del día. Llegamos a las 4 de la tarde para ser recibidos por el director del sitio. Nos dijo que no podríamos entrar en la tumba. Suponiendo que intentaba ganar tiempo, le dijimos que no había problema, que saldríamos y limpiaríamos la arena nosotros mismos. Esta es la entrada a la tumba bajo el nivel del suelo. Estamos mirando aquí, en este punto del plano. Esta es la entrada. En el entorno y a poca distancia está la pirámide escalonada, la más antigua de Egipto. La puerta de hierro que habían colocado en la entrada aún tenía los precintos de los inspectores del Departamento de Antigüedades. El candado seguía en su sitio para dar la impresión de que la tumba estaba intacta. Lo que hicieron los delincuentes fue excavar la arena de un lado de la tumba y entrar por la pared lateral. Habían quitado las piedras que se habían colocado para protegerla. Si nos fijamos en lo cerca que estaba esta tumba del puesto de vigilancia, comprenderemos la complicidad con el personal de guardia. Volviendo a la tumba. Entrando por aquí, se recorre este largo pasillo. A cada lado hay preciosos relieves en piedra caliza, dibujados en estos planos, que muestran actividades diarias de la vida de Hetep-Ka y con las que nos hacemos una idea de cómo fue. Si recorremos el pasillo hasta esta zona, encontramos la capilla. Y aquí, toda esta parte. Era una falsa puerta del suelo al techo. Nos encontramos literalmente ante un montón de escombros. Nos hizo darnos cuenta de lo que el comercio ilícito de arte hace a países como Egipto y también como el Reino Unido. Yacimientos antiguos destruidos ilegalmente por un aprovechamiento económico personal. Ellis descubrió que en diciembre de 1991 la tumba había sido saqueada desde el tejado. Los registros también mostraban que Tokely había visitado Egipto en diciembre de 1991 y enero de 1992. Todo encajaba. Ellis empezó a entender cómo Tokely Parry camuflaba sus antigüedades robadas. Si comparamos el dibujo con las fotografías tomadas de los dos fragmentos que encontramos en la casa de campo de Tokely, vemos que algunas piezas habían sido alteradas para disfrazarlas. Aquí vemos que la mano está apretada.
agarrando una especie de tejido. En la versión de Tokely, lo que hizo como restaurador fue alterarlo para hacer que la mano estuviera abierta e hizo desaparecer el tejido. Y lo más importante, aquí encima, casi sobre la cabeza de la figura, están los restos de un jeroglífico que aparece en cada una de estas piezas y que dice su nombre. Cualquier egiptólogo que supiese leerlos sabría que aquí pone Hethep K, pero como Tokely Parry los había sustituido por otro falso, no significaban nada. Ellis regresó a Inglaterra, pero faltaba un último eslabón en la cadena de contrabando. Ellis sospechaba quién era. Entre los papeles de Tokely había correspondencia entre él y un respetado marchante de arte de Nueva York, Fred Schultz. Fred Schultz era presidente de la Asociación Nacional de Comerciantes de Arte Antiguo, Oriental y Primitivo. Incluso había asesorado al presidente Clinton sobre el comercio de antigüedades. La prestigiosa arqueóloga Betsy Bryan conoció a Fred Schultz a principios de los 80. Cuando conocí a Fred Schultz, era muy joven. Había abierto una galería en Nueva York, en su propio apartamento. Era un hombre muy atractivo y de trato fácil. Era difícil que no te cayera bien. De hecho, Ellis ya había establecido contacto con Schultz. Unas semanas después del registro en la casa de Tokely Parry, Ellis recibió una llamada suya. Fred Schultz estaba al teléfono en Nueva York diciéndome que la pieza que habíamos confiscado a Tokely Parry era suya. La había comprado en Nueva York y la había enviado a Tokely Parry para su restauración. Me pedía que se la devolviera. La respuesta fue no. Dick Ellis le pidió pruebas de que la pieza era suya. Schultz le envió un recibo que demostraba que la había comprado a otro tratante por $25.000. Ellis cogió un avión a Nueva York. Primero fue a ver a Joseph Garena, el comerciante que le había proporcionado el recibo a Schultz. Primero fui con el agente del FBI a ver a Garena. Le enseñamos el recibo. Cuando le preguntamos si era suyo, dijo que sí. Le pregunté entonces si le había vendido ese objeto a Schultz. Y cuando se dio cuenta de la gravedad de lo que había hecho, dijo: no, yo nunca he tenido esa pieza, no la he visto nunca. Le di el recibo a Schultz porque él me lo pidió. Y lo quería para cubrirse las espaldas. Entonces hice algo que hacemos en este país, pero no en Estados Unidos. Le tomé declaración por escrito y se la hice firmar. En cuestión de horas, quiso retractarse de lo que había escrito después de hablar con los abogados de Schultz. Pero teníamos una declaración firmada de lo que había hecho y no podía retractarse. Ellis visitó la galería de arte de Schultz en la avenida Madison de Manhattan. Le hicimos una visita inesperada. No puedo decir que le agradara. Accedí a que estuviera presente su abogado. Hablé con él por teléfono y acordamos tener una reunión al día siguiente a la que solo acudió el abogado. Schultz no fue. Ellis regresó a Londres más convencido que nunca de que el destacado marchante era una figura clave en la red de contrabandistas. Pero desconocía la enorme escala de la operación y la increíble destreza con que se había llevado a cabo. En 1987, Tokely Parry se dio cuenta de que podía beneficiarse de la obtención y exportación de antigüedades egipcias a Occidente. Hacerse con piezas buenas sería difícil, por lo que confió en Ali Farag para encontrar los mejores objetos. Los objetos que exportábamos los solíamos comprar nosotros. Los Farag tenían una tienda en El Cairo.
Era muy conocida en todo Egipto. El lugar al que los campesinos llevaban las piezas que encontraban en sus tierras. Aunque la tienda estaba vigilada durante el día por la policía de antigüedades, se marchaban a las 11 de la noche. Y si era un poco más tarde, nos dejaban allí. En cuanto se iba la policía, se abría la tienda y aquello era un continuo trasiego de gente. Pero ¿cómo sacar todos los objetos de Egipto? Tocqueville Parry usó a Mark Perry como correo para pasar las antigüedades por las aduanas hasta Inglaterra. Pagábamos a los agentes de aduanas por llevarnos las maletas. Arrastraban maletas que a lo mejor pesaban 40 kilos. En 1987, Tocqueville Parry y Ali Farag tenían mayores tesoros a la vista, a los que Tocqueville se refería como el gran juego. Un juego para encontrar objetos valiosos, ganar mucho dinero o, como ocurrió, ambas cosas. El juego implicaba un plan elaborado y audaz. Al principio, llevaba los objetos al descubierto. Llevaba las antigüedades en mi equipaje. Pero estaba claro que antes o después me descubrirían. Fue el propio Ali el que tuvo la idea de camuflarlas como recuerdos. La técnica habitual era cubrirlas con un plástico protector, para después dorarlas y pintarlas como vulgares piezas turísticas. Así, si me abrían la maleta en la aduana, verían las tonterías típicas que compran los turistas. Y funcionó muy bien. Tras preparar la pieza para sacarla, compraban un objeto similar en una tienda de recuerdos y guardaban el recibo. Tocqueville se lo entregaba a los aduaneros. En cuanto las piezas llegaban a Inglaterra, las sumergía en un recipiente de disolvente puro, acetona. Esta disolvía el plástico protector y todos los elementos añadidos. La escayola quedaba flotando, dejando las antigüedades tal como las había encontrado. Si era necesario, la restauraba. Era un método seguro y fiable que las protegía durante el transporte. En 1991, Tocqueville y Farag hicieron su agosto. Ali y yo siempre habíamos deseado encontrar algo grande, una pieza de fama mundial, algo que rematara lo que llamábamos el gran juego. Finalmente lo encontramos. Era la cabeza de Amenofis III. Amenofis III gobernó Egipto entre 1386 y 1349 a.C., por lo que la cabeza tendría 3.500 años de antigüedad. Amenofis III fue un hombre que vivió en una época muy interesante. No solo heredó ese enorme imperio, su familia produjo muchos personajes famosos. Por ejemplo, fue el padre de un rey reconocido en el antiguo Egipto como el gran hereje, Akenatón. Se cree que fue el abuelo de Tutankamón. Lo de Amenofis III nos cogió por sorpresa. No esperábamos que llegara algo tan importante tan pronto. La guerra del Golfo lo cambió todo. Durante la guerra, los egipcios tenían miedo. Todo el mundo intentaba obtener divisas fuertes y utilizaba las antigüedades que tenía almacenadas como moneda de cambio. Aunque yo no podía viajar, Ali salía todas las noches para seguir pistas. Un constructor le dijo que había descubierto esta cabeza en su obra. La había desenterrado. Le dijo que en circunstancias normales, y debido a las leyes, la habría cubierto de hormigón porque era muy peligroso. Pero si le dábamos suficiente dinero para llevarse a toda su familia a Túnez durante el conflicto, nos la vendería. Le dimos $6.000, un precio increíblemente bajo. Él se llevó a su familia a Túnez y nosotros teníamos la cabeza. La extraordinaria cabeza había sido desenterrada en una ciudad a varias horas de El Cairo.
Cuando vi la cabeza, supe que era algo diferente a todo lo que habíamos visto antes. Pensé que quizás podría venderla por $50.000. Cuanto más la veía, más maravillosa me parecía. Pero no sabía qué era ni su importancia. Pensé que había que sacarla del país. Esa era mi preocupación. Esto es prácticamente lo que llevé al aeropuerto aquella mañana. La cabeza de Amenofis III con una nariz falsa, porque a la original le faltaba. Estaba rota. Hice la barba, el tocado, la pinté de dorado para darle el aspecto más vulgar posible y con la base falsa. Una parte nueva aquí de escayola con la palabra Semiramis escrita, que era el hotel donde compré la copia y del que tenía el recibo. La puse exactamente ahí para que rascara el agente de aduanas. Cuando me abrieron la maleta, lo primero que quisieron saber fue por qué pesaba tanto, unos 50 kilos. Solo la escayola pesaba 8 kilos. Yo les dije que debían haber puesto piedra dentro. Entonces sacó sus llaves y estuvo a punto de rascar aquí. Eso habría sido desastroso, porque solo había 1 milímetro entre el dorado y la piedra. Si descubría la piedra, en media hora estaría en la cárcel. Hice que en vez de rascar ahí, rascara aquí, usando una orden militar. Cuando iba a hacerlo dije, ¡ay no! Aquí, por favor. Es escayola. Y lo hizo, sin pensarlo. Rascó, vio que era escayola, perdió el interés y me dejó pasar. Tockley Parry llevó la cabeza a Inglaterra. Debía encontrar un socio que la vendiera. Era un restaurador, no un marchante, y no tenía los contactos adecuados. Mi primera tarea era descubrir lo que podía valer esa cabeza. No se había vendido ningún objeto de este tipo en los 20 años anteriores. No había otro modo de hacerlo que conseguir información del marchante. Así que ideé un plan. Tomé fotografías de un montón de cabezas de museos de todo el mundo y después hice una foto a una foto de mi cabeza de Amenofis. Así tendría una colección de fotos con el mismo formato y con el comodín en medio. La idea era darle las fotos a un comerciante y observar su reacción sin dejarle saber que la tenía en mi poder para descubrir lo que podía pagar por ella. Le di las fotografías a Fred Schultz, que las fue viendo y diciendo, ¡qué maravilla! Esto es del Cairo. Esto es del Met. ¡Qué bonitas! Y cuando llegó a mi foto dijo, ¿qué es esto? Tendría que conocerla, es maravillosa. Le dije que era mía. La había comprado el mes anterior. En 10 minutos había ido a una oficina de cambio para conseguir 10.000 libras esterlinas y me las había entregado. Así tendría la primera opción para vender mi cabeza. Me pareció una buena persona. Y así fue como empezó todo. Tockley Parry pensó que podría venderla fácilmente por $50.000, pero Fred Schultz la valoró en 2 millones. Una suma con la que Tockley nunca se hubiera atrevido a soñar. En Schultz había encontrado al socio que deseaba hacía tiempo, un hombre ambicioso y con buenos contactos. Los dos se enfrentaban ahora a un obstáculo. Los marchantes solo comprarían la pieza si sabían su procedencia. Se inventaron una historia, dándole a la cabeza una procedencia y una historia falsas. Una historia que incluso engañó a arqueólogos de renombre. Schultz quería publicar una foto de la cabeza en un catálogo respetado. Eso le daría prestigio a la pieza y facilitaría las cosas. Conocía a alguien que estaba a punto de publicar un catálogo de ese tipo. Cuando vi la cabeza, me entusiasmé. Representaba un tipo particular de estatua, inusual,
pero característico de este reinado de Amenofis III, porque era una cabeza de tamaño natural. En este caso particular, supimos que se había hecho algo así en su templo funerario de Luxor, o en el lado oeste de Luxor, pero allí nunca se usó esta piedra. Eso significa que tenía que haber otro templo en Egipto. Estaba entusiasmada y quise saber cuál. Fred Schultz esperaba esta pregunta. Él y Jonathan Tocqueville Parry habían creado una colección histórica falsa fuera de toda duda. La razón de la procedencia de las colecciones antiguas es muy simple. Si Fred decía que procedía de un tratante europeo, Europa es muy grande, pero a la media hora habrían localizado al marchante, porque es un mercado muy pequeño. Si Fred decía que provenía de un coleccionista europeo que no quería trabajar con nadie que no fuera Fred, se ampliaba mucho el abanico. Una colección antigua es mejor porque significa que la pieza ha estado fuera de Egipto el tiempo suficiente como para no suscitar reclamaciones legales. Así que creé una colección de los años 20 y fue muy divertido. Hice las etiquetas y la catalogué. Por suerte tenía un tío, Thomas Olcott, que era ingeniero colonial y que había pasado la vida recorriendo el canal de Suez. Era el propietario ideal de esa colección. La historia que me contó Fred Schultz sobre la colección Olcott tenía todos los visos de ser cierta, porque había una serie de casos, especialmente de familias inglesas, que habían ido coleccionando piezas mientras estaban en el ejército o incluso antes, en el siglo XIX. Era una historia que cualquiera podría haber creído. Betsy Bryan pidió una verificación, pero no la obtuvo. Le pregunté a Fred si la familia accedería a publicar la fotografía que teníamos en el catálogo. Eso fue lo que hicimos. Y durante más de un año, yo seguí creyendo que era la cabeza de la colección Olcott. En 1993, Schultz vendió la cabeza de Amenofis a un marchante británico por $1.400.000. Y Jonathan Tocqueville Parry recibió su parte. Un año después aparecieron las hojas del papiro en el Museo Británico y Scotland Yard empezó a seguir la pista de Jonathan Tocqueville Parry. Betsy Bryan no sabía nada de la investigación, pero la siguiente vez que visitó Londres se llevó una gran sorpresa. Visité el Museo Británico y uno de mis colegas me pidió que entrara en su despacho. Una vez allí, me entregó una fotografía de la cabeza y me preguntó si la conocía. Por supuesto que sí. Yo la había publicado en el catálogo el año anterior. Me pidió que me sentara. Sacó una serie de fotos que mostraban la cabeza en su apariencia anterior, cuando tenía la pintura dorada por encima. Me enfadé mucho y me sentí dolida, porque Fred y yo nunca fuimos íntimos, pero lo conocía desde hacía años. Me había engañado con todas las de la ley. Y mi orgullo estaba muy herido. El juicio de Tocqueville Parry comenzó en Londres. Fue acusado de manipulación ilícita de objetos robados. Tocqueville seguía convencido de no haber quebrantado la ley británica. Hablé con mi abogada, que me dijo que habían cometido un error. Yo no había violado la ley británica y no me podían hacer nada, ni siquiera era un delito de aduanas. Me recomendó que no hiciera nada porque se darían cuenta del error y cerrarían el caso. Había mucho en juego, no solo para Tocqueville Parry, sino también para el mercado de antigüedades.
Los marchantes sabían que si la policía conseguía que se le condenara, sentaría un precedente en la ley británica que cambiaría el mercado del arte para siempre. Mark Perry era el testigo clave. En el tribunal dio pruebas detalladas de cómo pasó de contrabando las piezas de GTK. Recuerdo que las cubrí. Pinté unos jeroglíficos. La cubrí con una pintura dorada oscura una y otra vez. También escribí una tontería, algo así como «Bienvenido a Egipto». La pasé por la aduana. Llegaron al Reino Unido y recuerdo que Tokely las desenvolvió y las metió en un baño de acetona para limpiarlas bien. Fue una transformación fantástica porque recuperó la piedra original. Junto con las pruebas fotográficas de la destrucción de la tumba, la declaración de Parry fue abrumadora. Con GTK cometí un error. Había 6 piezas. Compré 2. Y por cómo estaban en aquel momento, pensé que habían pertenecido a una colección antigua, que las habían cortado, quizás antes de la guerra. Por lo tanto, eran seguras legal y moralmente. Pero me equivoqué. Con el veredicto final, la historia dio un giro dramático. Tokely Parry estaba convencido de ser una víctima de lo que llamó un juicio político. En aquel momento entendí por fin lo que me estaban diciendo. Iba a ser declarado culpable para sentar un precedente. Fue cuando perdí los nervios. Desesperado, Tokely Parry se ingresó en el hospital de Barnstaple e intentó suicidarse. Ingresé voluntariamente en el ala de psiquiatría. Deberían evaluar si podía continuar con el juicio. No estaba preparado para ser degradado en una ceremonia pública, humillado. Solo porque esos cabrones pudieran cambiar las leyes y manipularlas. Y tomé cicuta. Sabía que me mataría en 3 horas. Tokely Parry no podía haber elegido una despedida más espectacular. La cicuta se usaba en la antigua Grecia para envenenar a los presos condenados. La víctima más famosa fue el filósofo Sócrates. Un hecho que probablemente no desconocía el licenciado en filosofía Tokely Parry. Entonces, se desarrolló toda aquella farsa. La policía apareció en el ala psiquiátrica e insistió en llevarme a la comisaría. Se les informó que iba en contra de las normas. Les dije que había tomado medicación y que terminaran lo antes posible. Pero cuando me volví, ya iban arrastrándome. No podía andar. Me llevaron a cuidados intensivos, pero no creía que hubiera antídoto posible. Estaba muy triste y enfadado cuando me desperté. Con Tokely Parry en un estado de parálisis temporal provocado por la cicuta, el juicio se interrumpió. Mientras, sus cómplices en Egipto se enfrentaban a un destino aún peor. Ali Farag fue acusado de formar parte de un grupo de contrabandistas y fue condenado a 15 años de trabajos forzados. En comparación, Tokely Parry salió bien parado. En el verano de 1997 se celebró un segundo juicio en Londres. Esta vez transcurrió sin incidentes. El 18 de junio de 1997 fue condenado a 6 años de cárcel. El juez que condenó a Tokely manifestó que a ojos del tribunal era un delito grave por el que no solo se debía ser castigado, sino que debía servir de ejemplo a otras personas. Pero ese no fue el final de la historia. El FBI quería emprender acciones contra Fred Schultz por su papel en el delito. El delito de robo prescribe a los 5 años.
El reloj avanzaba. Cuando yo me hice cargo del caso, había que moverse rápido. Había que demostrar el delito dentro de ese periodo y moverse a partir de ahí. Ya había pasado mucho en el caso y tuve que actuar rápido. Los investigadores tenían en su poder los diarios de Tokel y Parry y su correspondencia con Schultz. Aquí tenemos copias de las cartas que encontramos cuando registramos la casa y el taller de Tokel y Parry. Se ve que Schultz estaba plenamente al tanto de que estaba tratando con material robado. Por ejemplo, esta. Querido Fred, ¿qué año el de 1991? Dos buenas piezas y las que nos quedan. Ahora que Ali y yo cometemos menos errores, saben que son piezas robadas. Se está refiriendo a la cabeza de Amenofis III, la pieza mayor. Estoy deseando que llegue 1992. Cuando no jugamos a ser banqueros o agentes de seguros, es muy divertido. ¿Has leído King, de Kipling? Cuando el agente Gildea inició su investigación, estaba claro quién financiaba las aventuras contrabandistas de Parry. La clave era hacerle una visita al señor Tokel y Parry. Era la persona ideal para aclararlo todo de principio a fin. Toda la conspiración, la operación, junto con la correspondencia entre él y el señor Schultz. Sería la persona perfecta para contar la historia. Y qué mejor tribuna que Nueva York, la capital mundial de los medios de comunicación. Lo más difícil era convencer al señor Tokel y Parry. Gildea entrevistó por primera vez a Tokel en prisión en 1999, un año antes de que cumpliera su condena. Cuando salió de prisión, el FBI lo convenció para que aportara pruebas contra Schultz. Con su ayuda, Fred Schultz fue arrestado y acusado de conspirar para el contrabando de objetos robados. Tokel y Parry se convirtió en el testigo estrella. Demostró esta conspiración, la operación de contrabando en la que estuvo implicado. Lo demostró todo. A través de la correspondencia, de su exposición y de la del señor Schultz en Nueva York, salió a la luz que era una operación ilícita. Era ilegal, y el señor Tokel explicó con detalle toda su correspondencia. Estas cartas mostraban lo que estaba ocurriendo. Poco después se aprobaron nuevas leyes. Con el testimonio de Tokel y especialmente los detalles de su correspondencia, Schultz pudo ser declarado culpable. Fue condenado a 33 meses de cárcel y a una multa de $55.000. El círculo había sido roto. Esto demostró al mercado de las antigüedades que era vulnerable a los procesos penales y a las condenas que se podían imponer, que, como fue el caso de Schultz y Tokel y Parry, suponían prisión. De repente, era vulnerable a los juicios penales en su propia jurisdicción, en sus propios países. Más de una década después de que Dick Ellis comenzara sus investigaciones sobre el robo del papiro, Egipto sigue librando su propia batalla contra los contrabandistas. El comercio ilegal de antigüedades egipcias continúa a pesar de las condenas en tribunales norteamericanos y británicos. Condenas que Tokel y Parry sigue creyendo injustas y motivadas por razones políticas. Ambos países necesitaban un cabeza de turco. Tenían que sentar precedentes para cambiar la ley. Fred y yo tenemos razones para estar muy enfadados. Jonathan Tokel y Parry pasó de contrabando más de 2.000 piezas de arte egipcio. La mayoría han sido devueltas al Museo de El Cairo. Aún enfadado por la destrucción de Hetep-K, Ellis continúa su cruzada contra los traficantes de antigüedades. En eso consiste el tráfico, en permitir que unas cuantas personas se enriquezcan con el patrimonio cultural de otros países.
Un patrimonio que si vamos a Egipto y queremos verlo, me temo que es demasiado tarde. Hemos perdido la tumba de Hetep K.